Millonario se disfrazó para inspeccionar su tienda. Cuando escuchó una conversación de sus empleados, se quedó en shock. Eduardo Álvarez observaba su reflejo en el espejo de su vestidor privado. No era la imagen habitual que el mundo conocía de él. En lugar de su traje perfectamente entallado y sus relojes de lujo, vestía unos vaqueros gastados, una sudadera de algodón sin marca y unas zapatillas deportivas comunes. Se colocó unas gafas de montura gruesa y un gorro que ocultaba parcialmente su cabello bien arreglado. Por primera vez en años, no parecía un magnate de la moda, sino un cliente más. La idea había surgido días atrás cuando revisaba informes sobre el rendimiento de sus tiendas. Una en particular, situada en pleno centro de Barcelona, destacaba por sus cifras inestables y las quejas anónimas de empleados. Aunque los números no indicaban una crisis inminente, algo no cuadraba. Decidió que la única forma de obtener respuestas reales era infiltrándose en el día a día del lugar sin revelar su identidad. Salió de su mansión sin escolta, tomó un taxi y se dirigió a la tienda. Desde el exterior, el local tenía el mismo atractivo que cualquier otra de su marca. Escaparates impecables, iluminación cuidadosamente diseñada y un flujo constante de clientes entrando y saliendo. Sin embargo, Eduardo sabía que la verdadera historia se encontraba dentro, entre los empleados y su rutina diaria. Al cruzar la puerta, sintió una extraña sensación de anonimato. Nadie lo miró dos veces. Era exactamente lo que esperaba. Caminó lentamente entre los estantes, observando con atención. Se detuvo en la sección de chaquetas y fingió examinar una prenda mientras analizaba la dinámica del equipo. Algunos empleados se mostraban atentos con los clientes, ofreciendo asistencia de manera proactiva. Sin embargo, otros parecían desinteresados, charlando entre ellos o ignorando a quienes buscaban ayuda. Eduardo detectó a un joven que, con evidente desmotivación, doblaba una pila de camisas sin prestar atención a un cliente que intentaba hacerle una pregunta. La falta de energía en algunos empleados era notable, pero lo que más le intrigó fue el comportamiento del gerente. Un hombre de mediana edad con una postura autoritaria. Se movía con aire de superioridad, dando órdenes cortantes y sin interactuar de manera cordial con su equipo. Eduardo tomó nota mentalmente. Ramón, el gerente, sería una de las claves de su investigación. Mientras recorría la tienda, su instinto le indicó que la verdadera esencia del ambiente laboral no se mostraba en la superficie. Entonces, un murmullo proveniente del área de almacenamiento captó su atención. Era una conversación entre empleados, sus voces lo suficientemente bajas como para indicar que no querían ser escuchados por cualquiera. Eduardo, sin pensarlo dos veces, se acercó sigilosamente. Lo que estaba a punto de oír cambiaría por completo su percepción sobre lo que realmente ocurría en su negocio. Dime si deseas algún ajuste antes de continuar con la siguiente parte. Eduardo se deslizó con cuidado por el pasillo que conducía al área de almacenamiento. Se detuvo antes de llegar a la puerta entreabierta y afinó el oído. «Es imposible seguir así», dijo una voz masculina con frustración. «Nos exigen más ventas cada mes, pero sin aumentar nuestra comisión. ¿Cómo esperan que estemos motivados? Eso sin contar las amenazas de despido si no alcanzamos los objetivos», respondió. Otra voz, esta vez femenina. «¿Y qué hacemos si nos despiden? Encontrar otro trabajo en este sector es complicado». Eduardo sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que los objetivos de venta eran desafiantes, pero jamás había autorizado presiones o amenazas. «Ramón, no tiene escrúpulos», continuó el primer hombre. «A mí me ha dicho que si no logro mis números este mes, buscará a alguien más comprometido. Pero claro, ese compromiso significa aceptar trabajar horas extras sin que las paguen. Y las comisiones», suspiró la mujer. «Ramón se queda con parte de ellas. Me lo confirmó un compañero que trabaja en la administración. Cuando pregunté, me dijeron que era un error de cálculo, pero nunca lo corrigieron». Eduardo apretó los puños conteniendo su furia. No podía rebelarse todavía. Necesitaba escuchar más, confirmar los hechos y entender la magnitud del problema antes de actuar. «No sé cuánto más podremos soportarlo»,
continuó la mujer. Si al menos alguien de arriba nos escuchara, pero sabemos que Ramón nos vigila. Si nos quejamos, nos quedamos sin trabajo. Un silencio cargado de impotencia se extendió en la habitación. Eduardo sintió un nudo en el estómago. Había creído que su empresa funcionaba con transparencia, que cada trabajador recibía lo que le correspondía. Ahora se daba cuenta de que la realidad en el nivel operativo era muy diferente de los informes limpios que llegaban a su oficina. Después de unos minutos, los empleados abandonaron el almacén y Eduardo se alejó rápidamente para evitar ser descubierto. Se mezcló con los clientes de la tienda y continuó su observación. Miró a Ramón desde lejos. El gerente tenía una expresión seria, casi hostil, mientras supervisaba a los empleados. No mostraba ningún rastro de amabilidad ni de liderazgo positivo. Parecía más un capataz que un gerente de una marca de prestigio. Eduardo se acercó a una de las secciones y fingió necesitar ayuda. Un empleado joven, con el rostro cansado, se le acercó con una sonrisa forzada. ¿Necesita ayuda con algo? Sí, estoy buscando una chaqueta que combine con estos pantalones. El empleado asintió y le mostró algunas opciones, pero su energía era baja. Eduardo notó que el joven evitaba mirar en dirección a Ramón, como si temiera ser observado y reprendido. ¿Mucho trabajo hoy?, preguntó Eduardo casualmente. El empleado tardó un segundo en responder. Sí, siempre lo hay. Su tono de voz dejó claro que no podía decir más. Eduardo entendió el mensaje. Los trabajadores estaban asustados. Continuó su inspección y se dirigió a la caja registradora. Una clienta se encontraba discutiendo con un cajero sobre un descuento que no se había aplicado correctamente. El cajero, visiblemente nervioso, intentaba explicarle que debía consultar con el gerente. Ramón se acercó y, en lugar de manejar la situación con profesionalismo, soltó con impaciencia. Señora, si no está de acuerdo puede irse. Tenemos otros clientes esperando. La clienta abrió los ojos con incredulidad. ¿Me está diciendo que si no me gusta me vaya? No, tenemos tiempo para discutir esto. Puede llamar al servicio al cliente si quiere. Eduardo sintió que la sangre le hervía. Ramón no solo maltrataba a los empleados, sino que también afectaba la experiencia de los clientes. La clienta, indignada, tomó su bolso y salió de la tienda murmurando que nunca volvería a comprar allí. Ramón se giró hacia el cajero con una expresión severa. ¿Ves lo que has hecho?, le espetó. Aprende a manejar estas situaciones sin perder tiempo. El cajero asintió con la cabeza, pero Eduardo notó cómo apretaba los labios, conteniendo su frustración. El millonario se quedó en la tienda por horas, observando cada detalle. Vio a empleados ser corregidos con dureza. Notó cómo las comisiones eran tratadas con opacidad y se dio cuenta de que había un ambiente de miedo. Para él, estaba claro que Ramón no solo era un mal gerente, sino que también estaba dañando la moral del equipo y la reputación de la marca. Salió de la tienda con la determinación de descubrir hasta dónde llegaba el problema. Si Ramón había logrado ocultar sus abusos por tanto tiempo, eso significaba que podría haber más irregularidades por descubrir. Eduardo regresó a la tienda al día siguiente, aún disfrazado. Su visita del día anterior le había dejado claro que las cosas no marchaban bien bajo la administración de Ramón, pero necesitaba más pruebas antes de actuar. Esta vez se propuso recopilar la mayor cantidad de información posible sobre la situación de los empleados, los abusos del gerente y el ambiente general de trabajo. Caminó con calma por la tienda, deteniéndose de vez en cuando para escuchar conversaciones entre los empleados y observar sus comportamientos. Detectó que muchos evitaban la mirada de Ramón. Otros parecían hacer su trabajo con resignación, sin entusiasmo. Las sonrisas forzadas y la falta de energía en sus voces eran señales claras de un ambiente laboral tóxico. Sin embargo, lo que realmente lo sorprendió fue cuando volvió a acercarse a la zona del almacén. Una vez más, se escuchaban voces provenientes del interior. Esta vez Eduardo decidió ser más cuidadoso. Caminó hasta una estantería cercana y fingió examinar unas camisas mientras enfocaba su atención en lo que decían. No entiendo cómo seguimos aquí.
dijo una voz masculina. Cada día es lo mismo, más presión, menos incentivos, y Ramón tratándonos como si fuéramos máquinas. Porque no tenemos otra opción, Javier, respondió otra voz femenina. Si nos vamos, ¿qué hacemos? Buscar trabajo en otra tienda y encontrarnos con otro jefe igual o peor. Eduardo reconoció esa voz. Era Clara, la empleada que había hablado la vez anterior. Lo peor es lo de las comisiones, continuó Javier. Yo hice los cálculos este mes, y hay dinero que no cuadra. Vendí lo suficiente como para recibir una comisión decente, pero la cantidad que me pagaron es mucho menor. A mí me pasó lo mismo, dijo Clara con un suspiro. Pregunté en administración y me dijeron que es Ramón quien revisa los pagos antes de enviarlos al sistema. Hubo un breve silencio, como si ambos estuvieran procesando lo que eso significaba. O sea que nos está robando, dijo Javier en voz baja. Eduardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sí, pero no podemos hacer nada, respondió Clara. Si alguien se atreve a decir algo, Ramón encontrará la forma de deshacerse de esa persona. ¿Cómo lo sabes? Porque ya pasó, ¿recuerdas a Diego? Claro. Le dijeron que lo despidieron por bajo rendimiento. No era verdad. Él se dio cuenta de que sus comisiones estaban mal y fue a preguntar directamente a la sede central. Ramón lo descubrió antes de que pudiera hablar con alguien importante y lo despidió al día siguiente. Eduardo cerró los ojos por un instante, sintiendo una mezcla de rabia e impotencia. Entonces estamos atrapados, dijo Javier, a menos que alguien de la sede se entere. Pero, ¿cómo? Ramón tiene contactos allá. Si llega una queja, seguro la hace desaparecer. Eduardo ya no podía escuchar más. Su empresa, su marca, estaba siendo usada para explotar a los empleados mientras un hombre se aprovechaba de su poder. Respiró hondo para calmarse y decidió que había escuchado suficiente por ese día. Se alejó lentamente de la zona del almacén y volvió a mezclarse con los clientes. Caminó hasta la salida con una sola idea en mente. Tenía que intervenir, pero debía hacerlo con inteligencia. Si Ramón tenía contactos dentro de la administración, entonces cualquier acción precipitada podría alertarlo y hacer que intentara cubrir sus huellas antes de que Eduardo pudiera exponerlo. El millonario salió de la tienda con una sensación de urgencia y un propósito claro: descubrir la magnitud real del problema antes de dar el siguiente paso. Eduardo salió de la tienda con la mente llena de pensamientos. Caminó por las calles de Barcelona sin un rumbo fijo, tratando de procesar lo que había escuchado. Sabía que había irregularidades en la tienda, pero jamás imaginó que su propio gerente estuviera robando a los empleados y amenazándolos para que guardaran silencio. Lo peor de todo era que Ramón parecía tener conexiones dentro de la administración de la empresa, lo que significaba que cualquier denuncia podría desaparecer antes de llegar a sus oídos. El millonario decidió que su siguiente paso debía ser más cuidadoso. No podía confiar en nadie dentro de la cadena de mando sin antes asegurarse de que no estaban coludidos con Ramón. Debía actuar con astucia para exponer la verdad sin alertar al gerente de la tienda. Después de unas horas de reflexión, Eduardo volvió a su casa y encendió su computadora. Accedió al sistema interno de la empresa y comenzó a revisar los registros financieros de la tienda. Quería encontrar pruebas concretas de las irregularidades en las comisiones y las horas trabajadas. Lo que descubrió lo dejó aún más indignado. Los documentos mostraban una diferencia considerable entre las ventas reportadas y las comisiones pagadas. Había empleados que habían generado grandes ingresos para la tienda, pero sus comisiones eran sorprendentemente bajas. Además, las horas extras trabajadas no coincidían con los pagos recibidos. Era evidente que alguien estaba manipulando los números. Eduardo buscó los registros de aprobación de pagos y encontró el nombre de Ramón en varios documentos clave. El gerente tenía la autoridad para revisar y aprobar las comisiones antes de que se procesaran. Esto confirmaba lo que los empleados habían dicho. Ramón estaba reteniendo parte del dinero que les correspondía, pero lo que más le preocupó fue otra anomalía en los registros. En los últimos meses, varios empleados habían sido despedidos con la justificación de bajo rendimiento. Sin embargo, al cruzar la información con los datos de ventas,
Eduardo notó que algunos de esos trabajadores habían tenido un desempeño superior al promedio antes de ser despedidos. Diego, el empleado que Clara mencionó en la conversación del almacén, era uno de ellos. Sus ventas habían sido consistentes, pero su despido ocurrió poco después de un ajuste sospechoso en sus comisiones. Era claro que Ramón había utilizado su posición para eliminar a quienes cuestionaban sus métodos. Eduardo se reclinó en su silla, cerró los ojos y respiró hondo. Todo esto estaba sucediendo bajo su marca, en una de sus tiendas, y él no se había enterado hasta que decidió infiltrarse. Se levantó y caminó por su oficina, tratando de decidir qué hacer a continuación. Su primera reacción fue llamar de inmediato a la sede central y ordenar una auditoría completa. Pero sabía que eso podría alertar a Ramón y darle tiempo para encubrir sus huellas. No, debía ser más estratégico. Decidió que regresaría a la tienda una vez más al día siguiente. Esta vez, no solo observaría, sino que intentaría hablar directamente con los empleados sin que Ramón lo notara. Necesitaba conocer más detalles sobre cómo operaba el gerente y qué tan profundo era el miedo que infundía en su equipo. A la mañana siguiente, Eduardo volvió a vestirse con su disfraz de cliente común y tomó un taxi hasta la tienda. Entró con la misma actitud, relajada, fingiendo interés en la ropa mientras analizaba el ambiente. Ramón estaba en su posición habitual, dando órdenes con su tono autoritario. Sin embargo, algo en su expresión parecía diferente. Eduardo notó que el gerente tenía un aire de tensión, como si sospechara que algo no estaba bien. El millonario recorrió la tienda hasta encontrar a Clara, organizando una pila de camisas. Se acercó y con discreción le habló en voz baja. «Hola, ayer me atendiste, ¿recuerdas?» Clara levantó la vista y asintió con cautela. «Sí. ¿Necesita ayuda con algo?» Eduardo bajó la voz aún más. «Escuché lo que dijiste en el almacén sobre las comisiones y las amenazas. Quiero ayudar». Clara se tensó de inmediato y miró rápidamente alrededor para asegurarse de que nadie más estaba escuchando. «No sé de qué habla», dijo con una sonrisa falsa, retomando su tarea como si la conversación no estuviera ocurriendo. «Sé que Ramón está robando sus comisiones y que los obliga a trabajar horas extras sin pagarles. No soy quien crees que soy, pero puedo hacer algo al respecto». Clara tragó saliva y volvió a mirar a su alrededor. Luego, en un susurro casi imperceptible, murmuró: «Si nos descubren hablando de esto, me despedirán. No dejaré que eso pase. Solo dime, ¿cuántos más saben lo que está ocurriendo?» Clara dudó por un momento, pero finalmente respondió: «Todos. Nadie se atreve a hablar, pero todos lo sabemos. ¿Cuántos han sido despedidos por enfrentarse a Ramón?» «Al menos 5 en el último año. Todos por bajo rendimiento. Pero sabemos que no fue por eso». Eduardo asintió con el ceño fruncido. «Voy a arreglar esto». Clara lo miró con incredulidad. «¿Quién es usted?» Eduardo la miró fijamente por un momento, pero en lugar de responder, simplemente se alejó y salió de la tienda. Ahora tenía lo que necesitaba: pruebas, testimonios y la certeza de que Ramón estaba abusando de su poder. Era hora de actuar, pero lo haría de una manera que el gerente jamás esperaría. Eduardo salió de la tienda con el corazón acelerado. La confirmación de Clara lo había dejado sin dudas. Ramón no solo abusaba de su autoridad, sino que también había logrado instalar un ambiente de miedo que impedía que cualquier empleado hablara. Si hasta ahora nadie había denunciado nada directamente a la central, era porque temían represalias. Ramón había construido un sistema en el que él tenía el control absoluto sobre la tienda, manipulando comisiones, despidiendo a quienes lo desafiaban y asegurándose de que nadie pudiera enfrentarlo. El millonario sabía que tenía que actuar con inteligencia. No podía simplemente llegar a la tienda y despedir a Ramón en el acto. Si lo hacía sin las pruebas adecuadas y sin una estrategia clara, corría el riesgo de que sus conexiones dentro de la empresa interfirieran y encubrieran sus huellas antes de que pudiera exponerlo completamente. Decidió que el primer paso sería profundizar la investigación. Al llegar a su casa, encendió su computadora y revisó nuevamente los registros de la tienda. Quería encontrar más pruebas de la corrupción de Ramón
y de las irregularidades en los pagos. Comenzó a revisar los archivos de comisiones de los últimos 6 meses. Encontró patrones preocupantes. Los montos reportados en las ventas no coincidían con lo que los empleados recibían. A primera vista, parecía un simple error administrativo, pero Eduardo sabía que no era una coincidencia. Ramón estaba manipulando los datos para quedarse con parte del dinero. Decidió ampliar la búsqueda y revisar los informes de despidos. Al cruzar los datos con las ventas de cada empleado, confirmó lo que Clara le había dicho. Varios de los despedidos habían tenido un rendimiento superior al promedio antes de ser removidos. La excusa del bajo rendimiento no tenía sustento. Ramón había eliminado a cualquiera que pudiera representar un problema para sus prácticas corruptas. Pero Eduardo quería más pruebas. No solo necesitaba datos contables, necesitaba evidencias que mostraran cómo Ramón operaba en la tienda día a día. Al día siguiente, volvió a la tienda una vez más disfrazado. Se paseó por el lugar con calma, observando cada detalle. En un momento, se acercó a la caja y notó que un cliente discutía con un cajero sobre una compra mal procesada. Sistí. Empleado intentaba explicarle la situación con paciencia, pero Eduardo vio cómo Ramón se acercaba con su actitud imponente. «Si no le gusta cómo manejamos las cosas aquí, puede comprar en otro lado», dijo Ramón con su tono cortante. El cliente, visiblemente molesto, agitó la cabeza y salió de la tienda sin terminar su compra. Eduardo no podía creer lo que veía. Ramón no solo maltrataba a sus empleados, sino que también alejaba a los clientes con su actitud agresiva. Decidió que era hora de poner a prueba al gerente directamente. Se acercó a Ramón, fingiendo ser un cliente exigente. «Disculpe», dijo Eduardo con voz neutral. «Necesito ayuda con una chaqueta que vi en el escaparate». Ramón lo miró con impaciencia. «Pregunte a uno de los vendedores. Estoy ocupado». «Ya pregunté, pero me dijeron que solo el gerente puede confirmar si hay más tallas en el almacén». Ramón suspiró con fastidio. «¿Qué chaqueta?». Eduardo señaló el modelo en cuestión y Ramón hizo un gesto a un empleado para que revisara en el almacén. No se molestó en ofrecer un buen servicio ni en atender la consulta con cortesía. Su actitud dejaba claro que no tenía interés en mejorar la experiencia del cliente. El millonario se alejó satisfecho. Había logrado comprobar en persona que Ramón no solo explotaba a los empleados, sino que tampoco tenía interés en hacer bien su trabajo. Su comportamiento con los clientes era otro factor que afectaba a la tienda. Decidió que necesitaba más información interna antes de actuar. Esa misma tarde, usó su acceso como dueño para entrar en el sistema de correos internos de la empresa. Buscó mensajes relacionados con Ramón y su gestión. Lo que encontró lo dejó aún más indignado. Había múltiples correos de empleados que habían intentado reportar problemas en la tienda, pero la mayoría de los mensajes nunca habían sido respondidos. Algunos informes sobre comisiones faltantes habían sido marcados como resueltos, sin explicación. Era evidente que alguien dentro de la administración estaba protegiendo a Ramón. Eduardo se dio cuenta de que el problema iba más allá de un simple gerente corrupto. Ramón no estaba actuando solo. Tenía apoyo dentro de la empresa, y esa era la razón por la que había podido operar impunemente durante tanto tiempo. Con esta nueva información, Eduardo decidió que debía proceder con cautela. Su próximo paso sería conseguir testimonios directos de los empleados sin que Ramón lo supiera. Necesitaba que ellos hablaran abiertamente, sin miedo a represalias. Al día siguiente, volvió a la tienda con un plan en mente. Eduardo regresó a la tienda con la determinación de obtener pruebas irrefutables. Ahora sabía que Ramón no actuaba solo, sino que tenía respaldo dentro de la administración. Eso complicaba las cosas, porque significaba que cualquier acción apresurada podría alertar a quienes lo protegían. Por eso, en lugar de enfrentarlo de inmediato, decidió seguir observando y recopilando más información antes de dar el golpe final. Entró con la misma apariencia descuidada de los días anteriores y recorrió la tienda con calma. Se detuvo en diferentes secciones para escuchar cómo interactuaban los empleados con los clientes y cómo se comportaban
cuando Ramón estaba cerca. A medida que pasaban las horas, su sospecha de que el gerente dirigía la tienda con abuso de poder se confirmaba con cada pequeño detalle. Notó que los empleados parecían tensos cada vez que Ramón se acercaba. Algunos apretaban los labios, otros bajaban la mirada, y ninguno se mostraba relajado en su presencia. Había un miedo palpable que se extendía en todo el equipo. En un momento, Eduardo se acercó a la caja registradora y fingió estar indeciso sobre una compra. La cajera, una mujer de unos 30 años, intentó ayudarlo con una sonrisa nerviosa. «Si quiere, puedo verificar si hay algún otro descuento aplicable», ofreció. Eduardo asintió, pero antes de que la mujer pudiera hacer nada, Ramón apareció detrás de ella. «No pierdas el tiempo con eso», dijo con brusquedad. «Si no quiere pagar el precio que está marcado, puede buscar en otra parte». La cajera se quedó rígida y Eduardo vio cómo el color abandonaba su rostro. «Solo intentaba ayudar al cliente», murmuró. Ramón soltó un resoplido de impaciencia. «Aquí no estamos para regalar nada. Termina la transacción o sigue con otro cliente». Eduardo vio cómo la mujer apretaba la mandíbula y terminaba la venta sin decir más. Cuando se fue, Eduardo notó que ella respiró hondo varias veces antes de atender al siguiente cliente. Ese era exactamente el tipo de prueba que necesitaba. Ramón no solo era corrupto, sino que también desmotivaba a su equipo con su actitud abusiva. Más tarde, Eduardo se dirigió discretamente al área de empleados. Vio a Clara y a Javier organizando mercancía en una de las secciones traseras. Esperó a que nadie estuviera cerca y se acercó a ellos con cautela. «Sé que no quieren que los descubran hablando conmigo, pero necesito que me respondan algo rápido», susurró. Clara y Javier intercambiaron una mirada de incertidumbre. «Depende de qué quieras saber», respondió Javier en voz baja. «¿Cuánto tiempo lleva Ramón manejando la tienda de esta manera?». Clara suspiró. «Desde hace más de un año. Cuando llegó todo parecía normal, pero poco a poco comenzó a cambiar las reglas. Al principio solo era exigente con las metas de ventas, pero después empezó a presionar más, a retener comisiones, a exigir horas extras sin pagarlas y a despedir a quienes hablaban demasiado», añadió Javier con amargura. «¿Y nadie en la central hizo nada?», preguntó Eduardo. Clara negó con la cabeza. «Algunos intentaron quejarse, pero Ramón tiene conexiones. No sabemos con quién, pero parece que alguien en la administración lo protege». Esa confirmación era clave. Eduardo ya tenía la sospecha de que Ramón no estaba solo, pero escuchar a los empleados decirlo le daba más certeza. ¿Estarían dispuestos a hablar si supieran que Ramón no podrá hacerles nada? Javier tragó saliva y miró alrededor con nerviosismo. Si eso fuera seguro, sí, pero ahora mismo, si intentamos algo, nos echarán como a los demás. Eduardo asintió. Era justo lo que esperaba. «Denme un poco más de tiempo. Pronto esto se resolverá». Se alejó antes de que alguien pudiera sospechar. Sabía que los empleados necesitaban una garantía de que estarían a salvo antes de atreverse a hablar, y él se aseguraría de que la tuvieran. Más tarde, Eduardo dejó la tienda y fue directamente a su oficina. Se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir un informe detallado con todo lo que había descubierto. Los abusos, las amenazas, el robo de comisiones y las represalias contra los empleados que intentaban hablar. Sabía que no podía enviar ese informe a cualquier persona dentro de la empresa. Si Ramón tenía aliados en la administración, podía desaparecer antes de que llegara a las manos adecuadas. Eduardo pensó en quién sería la persona más confiable para manejar esto. Después de un momento de reflexión, tomó su teléfono y marcó el número de su director financiero, un hombre de confianza que trabajaba con él desde hacía años. «Carlos, necesito que vengas a mi oficina ahora mismo», dijo con seriedad. «Descubrí algo grave». Media hora después, Carlos entraba en su despacho con expresión preocupada. Eduardo no perdió tiempo y le mostró toda la información que había recopilado. Cuando terminó, el director financiero se pasó una mano por la cara, visiblemente afectado. «No puedo creer que esto esté ocurriendo en una de nuestras tiendas. Tampoco yo, pero ahora que lo sabemos, debemos actuar con inteligencia», respondió Eduardo. «Ramón no es el único problema.
Alguien más en la administración está encubriendo sus actos. Carlos asintió lentamente. Si hacemos esto, Mal podría escaparse y cubrir sus huellas. Exacto. Por eso quiero que organicemos una auditoría sorpresa en la tienda, pero sin alertar a nadie en la administración. Quiero que nuestros propios auditores investiguen los pagos, las comisiones y el manejo de personal. Podemos hacerlo en 2 días, confirmó Carlos. Si encontramos pruebas oficiales, podremos despedir a Ramón y denunciarlo. Eduardo se apoyó en el escritorio y cruzó los brazos. No quiero solo despedirlo. Quiero asegurarme de que no pueda trabajar en este sector nunca más. Carlos lo miró con determinación. Entonces haremos esto bien. Eduardo sabía que la paciencia era clave. Si actuaban demasiado rápido, Ramón podría enterarse y tomar medidas para encubrir lo que había hecho. Pero si esperaban demasiado, los empleados seguirían sufriendo. La auditoría sorpresa sería el primer paso para desenmascarar a Ramón y acabar con su red de corrupción dentro de la empresa. Eduardo sabía que el final de este juego de paciencia estaba cerca. Muy pronto, Ramón recibiría el golpe que jamás vio venir. Eduardo sabía que el momento de actuar se acercaba. Con la auditoría sorpresa en marcha y su equipo investigando los documentos financieros de la tienda, solo quedaba un aspecto fundamental: los empleados. Necesitaba que hablaran, que contaran en detalle lo que habían vivido bajo la gestión de Ramón. Pero para que eso ocurriera, tenía que asegurarse de que confiaran en que no habría represalias. Decidió que la mejor manera de hacerlo era contactar a algunos de ellos fuera del entorno laboral. Si intentaba reunir información dentro de la tienda, corría el riesgo de que Ramón sospechara. Pero si los empleados sentían que estaban en un lugar seguro, lejos de su supervisor, podrían abrirse más. Para ello, usó una táctica que nunca antes había empleado en su propia empresa: el anonimato. A través de un número desconocido, comenzó a enviar mensajes a varios trabajadores con quienes había tenido interacción durante su investigación. No se identificó de inmediato, pero les dejó en claro que sabía lo que estaba ocurriendo en la tienda y que quería ayudar. El primer mensaje lo envió a Clara. Sé lo que está pasando en la tienda. Sé lo de las comisiones, las amenazas y los despidos injustificados. Necesito hablar contigo en un lugar seguro. No habrá represalias. Solo quiero saber la verdad. Esperó varias horas sin respuesta. No lo sorprendió. Sabía que Clara, como los demás empleados, tenía miedo. Pero al caer la noche, su teléfono vibró. ¿Cómo sé que no eres Ramón o alguien que trabaja para él? Eduardo sonrió. Clara era inteligente, porque si lo fuera, ya habría sido despedida. Unos minutos después, recibió otra respuesta. ¿Dónde nos vemos? Eduardo escogió un café discreto, lejos del centro comercial donde estaba la tienda. No quería que nadie sospechara. También contactó a Javier y a otro empleado con el que había interactuado brevemente en la tienda, un joven llamado Luis. Ambos aceptaron encontrarse con él, aunque con reservas. A la mañana siguiente, llegó al lugar antes de la hora acordada. Tomó asiento en una mesa apartada con vista a la entrada. No quería correr riesgos innecesarios. A los pocos minutos, Clara y Javier llegaron juntos. Se sentaron con cautela y miraron a Eduardo con curiosidad y desconfianza. «Gracias por venir», dijo Eduardo con voz calmada. Antes de decir nada, interrumpió Javier. «¿Quién eres?» Eduardo apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó los dedos. «Soy el dueño de la empresa». Clara y Javier intercambiaron miradas de incredulidad. «Eso no es posible», dijo Clara. «¿Por qué el dueño de una empresa tan grande vendría a hablar con empleados como nosotros?» Eduardo se inclinó levemente hacia ellos. «Porque si no lo hiciera, jamás habría descubierto lo que realmente pasa en mi negocio». Hubo un momento de silencio. Javier fue el primero en hablar. «Así que todo este tiempo, fuiste tú quien estuvo en la tienda observándonos». Eduardo asintió. «Sí, me disfracé para ver cómo funcionaban las cosas sin que mi presencia influyera en el comportamiento de nadie. Y lo que vi me dejó claro que algo estaba muy mal. Pero lo que escuché en el almacén lo confirmó todo.
Clara se llevó las manos a la cara y dejó escapar un suspiro. «Dios mío», murmuró, «pensé que nadie nunca se enteraría». «Pues me enteré», dijo Eduardo con firmeza, «y no pienso permitir que esto siga ocurriendo». En ese momento, Luis llegó y se detuvo en seco al ver la escena. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó mirando a Clara y a Javier, como si esperara una confirmación de que no era una trampa. «Es él», dijo Clara en voz baja, «es el dueño». Luis frunció el ceño, pero se sentó con ellos. Eduardo los miró con seriedad. «Necesito que me digan todo, sin miedo. Ramón no podrá tocarlos». Javier fue el primero en hablar. «Es como ya sabes, nos roba las comisiones, nos obliga a trabajar más horas sin pagarlas. Nos amenaza con despedirnos si no alcanzamos las metas imposibles que nos pone. Y si alguien se queja, lo echa con cualquier excusa». «¿Y qué hay de la administración?», preguntó Eduardo. «¿Sabían algo?». «No lo sabemos con certeza», respondió Luis. «Pero cuando algunos compañeros intentaron reportar lo que pasaba, sus correos fueron ignorados». «O se perdieron», añadió Clara con ironía. «Diego intentó hacer una denuncia», dijo Javier, «pero antes de que pudiera hablar con alguien de peso en la empresa, lo despidieron». Eduardo tomó nota mental de cada dato. «Voy a acabar con esto», aseguró, «pero necesito que ustedes tres y los demás empleados confíen en que todo se manejará de la forma correcta». «¿Y si Ramón se entera?», preguntó Luis con preocupación. Eduardo sonrió con seguridad. «Para cuando se entere, será demasiado tarde para él». Se despidió de ellos y salió del café con un plan claro en su mente. Ramón había creado un sistema basado en el miedo y la impunidad, pero lo que él no sabía era que su tiempo se estaba acabando. Eduardo pasó el resto del día asegurándose de que la auditoría sorpresa estuviera lista para ejecutarse. Se reuniría con los auditores esa misma noche para darles instrucciones precisas, revisar cada pago, cada comisión, cada despido y cada denuncia ignorada. Cuando el reloj marcó las 9 de la noche, Eduardo recibió un mensaje de Carlos, su director financiero. «Todo está listo. Mañana a primera hora, la auditoría estará en la tienda sin previo aviso». Eduardo se permitió una sonrisa de satisfacción. Mañana Ramón descubriría que sus días de abuso y corrupción habían llegado a su fin. Eduardo pasó la noche en vela, revisando los últimos detalles antes de la auditoría sorpresa. Sabía que no podía cometer errores. Ramón no solo era un gerente abusivo, sino que tenía aliados dentro de la administración. Si alguien en Mintesen, la sede central, se enteraba antes de tiempo, podrían intentar encubrir todo antes de que las pruebas fueran recopiladas. Se aseguró de que los auditores que enviaría fueran personas de confianza, expertos en detectar irregularidades y que no tuvieran conexiones con Ramón ni con la administración sospechosa. A las 7 de la mañana, cuando la tienda aún no había abierto al público, su equipo ya estaba en camino. Mientras tanto, Eduardo tomó una decisión clave. Él mismo estaría presente. Pero esta vez, no como un cliente disfrazado, sino como el dueño de la empresa. Llegó al centro comercial en su coche personal, vistiendo un traje impecable. Quería asegurarse de que cuando Ramón lo viera, entendiera que todo había terminado. Cuando llegó a la tienda, los auditores ya estaban dentro, revisando documentos y entrevistando a empleados. Ramón, completamente sorprendido por la inspección inesperada, intentaba mantener la calma, pero su expresión de tensión lo delataba. Eduardo entró y caminó con paso firme hacia el centro de la tienda. Todos los empleados se detuvieron al verlo. Algunos lo reconocieron de inmediato. Otros, que no sabían quién era, sintieron la seriedad en el ambiente y se quedaron en silencio. Ramón tardó unos segundos en reaccionar antes de acercarse con su falsa cordialidad. «Señor Álvarez», dijo con una sonrisa forzada, «qué honor tenerlo aquí. Si hubiera sabido que venía, habría preparado todo». Eduardo lo miró fijamente. «Precisamente por eso no te avisé». Ramón parpadeó, sorprendido por la frialdad en su voz. «Disculpe, no entiendo». «Oh, claro que entiendes», interrumpió Eduardo. «Sabes exactamente lo que está pasando aquí». El silencio en la tienda era absoluto.
Los empleados observaban con expectativa, pero también con cautela. Nadie se atrevía a hablar. Ramón intentó reír, pero su incomodidad era evidente. «Señor Álvarez, si hay algún problema, puedo explicarlo». Eduardo levantó una mano para callarlo. «No quiero escuchar excusas, la auditoría ya está en curso. Tenemos pruebas de las comisiones robadas, de las amenazas, de los despidos injustificados, y tengo testimonios de empleados que han trabajado bajo tu mando y han sufrido tu abuso». Por primera vez, Ramón perdió la compostura. Su rostro palideció. Eso no es cierto. Yo solo sigo las políticas de la empresa. No intentes mentirme, dijo Eduardo con voz firme. Sé que has estado manipulando los pagos, reteniendo dinero que no te pertenece. Sé que obligaste a empleados a trabajar horas extras sin compensación y que usaste el miedo para silenciar a cualquiera que intentara quejarse. Sé todo lo que hiciste. Ramón miró alrededor como si buscara apoyo, pero encontró solo miradas frías y expectantes. Sus aliados dentro de la administración no estaban allí para ayudarlo. Estaba solo. Eduardo respiró hondo y cruzó los brazos. «Tienes dos opciones», continuó. «Puedes admitir lo que hiciste, aceptar las consecuencias y marcharte ahora mismo, o podemos hacer esto de la manera difícil». Ramón tragó saliva. Su mente trabajaba rápido buscando una salida, pero no había ninguna. «Señor Álvarez, si hay algún problema con los registros, puedo corregirlo». Eduardo negó con la cabeza. «No hay nada que corregir. Lo que hay es una investigación legal en proceso». El gerente abrió la boca para protestar, pero en ese momento, uno de los auditores se acercó con una carpeta en la mano. «Señor Álvarez, hemos encontrado pruebas claras de las irregularidades en los pagos. Hay múltiples transferencias sospechosas y ajustes en las comisiones de varios empleados. Todo apunta a manipulación intencionada de los registros». Ramón dio un paso atrás, pero Eduardo no le dio tiempo de reaccionar. «Estás despedido», dijo sin rodeos, «y prepárate, porque esto no acaba aquí». Los empleados, que hasta ese momento habían permanecido en silencio, comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos se miraron con alivio, otros con incredulidad. Ramón, por su parte, parecía congelado en su sitio. Por primera vez, el hombre que había controlado la tienda, con mano de hierro, no tenía poder alguno. «Te sugiero que recojas tus cosas y salgas antes de que decida llamarle a la policía», añadió Eduardo. Ramón apretó los puños, pero no tenía alternativa. Sin decir una palabra más, se giró y caminó hacia la oficina trasera, con los auditores siguiéndolo de cerca, para asegurarse de que no intentara manipular nada antes de irse. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Eduardo se giró hacia los empleados. «Sé que muchos de ustedes han sufrido bajo su liderazgo, y sé que algunos no hablaron por miedo a perder sus empleos. Pero quiero dejar algo claro. Esa época terminó». Las miradas de los empleados se llenaron de esperanza. «A partir de hoy habrá cambios. No permitiré que nadie más se aproveche de ustedes». Hubo un instante de silencio y luego Clara dio un paso adelante. «Gracias», dijo en voz baja pero con convicción. Eduardo asintió. «El verdadero agradecimiento será cuando sus condiciones laborales sean como deben ser. Y eso empieza hoy». Mientras los empleados se relajaban y los auditores terminaban su trabajo, Eduardo supo que había tomado la decisión correcta. Ramón había caído, pero aún quedaba mucho por hacer para reconstruir la confianza de sus trabajadores. Y él estaba listo para hacerlo. Con Ramón oficialmente fuera de la tienda, Eduardo sabía que su trabajo aún no había terminado. Exponer y despedir al gerente corrupto era solo el primer paso. Ahora venía la parte más difícil: reparar el daño que se había hecho a los empleados, asegurarse de que las irregularidades en la administración se resolvieran y, lo más importante, descubrir quién dentro de la empresa había encubierto a Ramón durante tanto tiempo. Desde su oficina en la sede central, Eduardo revisó los resultados completos de la auditoría. La información era clara. Ramón había estado manipulando los pagos de comisiones durante al menos un año, reteniendo parte del dinero que correspondía a los empleados y justificando las diferencias con errores administrativos.
También quedaba en evidencia que varios despidos se habían realizado bajo pretextos falsos, eliminando a aquellos que intentaban hablar sobre las irregularidades. Pero lo más preocupante era lo que no estaba en los informes oficiales. No existía ni un solo documento donde la Administración Superior hubiera hecho una revisión detallada de la gestión de Ramón en todo ese tiempo. Eso significaba que alguien estaba bloqueando cualquier intento de supervisión antes de que llegara a niveles más altos de la empresa. Eduardo convocó una reunión privada con Carlos, su director financiero, y con Sofía, la directora de recursos humanos. Ambos eran de su confianza y sabía que ninguno había estado involucrado en la red de encubrimiento. «Quiero respuestas», dijo Eduardo con tono firme. «Sabemos que Ramón estaba robando y abusando de los empleados, pero no pudo hacerlo solo. Alguien en la administración lo protegía». Sofía asintió, con el rostro serio. «Hemos estado revisando los registros de comunicación interna. Detectamos que los informes de quejas de la tienda de Barcelona no llegaban a los niveles superiores». Carlos intervino. «Los documentos desaparecían antes de que llegaran a nuestras oficinas. Creemos que alguien dentro del equipo de supervisión estaba bloqueándolos». Eduardo frunció el ceño. «¿Sabemos quién?». Sofía y Carlos intercambiaron miradas antes de que la directora de recursos humanos respondiera. «Todavía no tenemos una prueba directa, pero hay un nombre que aparece repetidamente en cada intento fallido de auditoría o reporte de quejas». Sofía deslizó un documento por la mesa hasta Eduardo. Él miró el nombre en la parte superior de la hoja. Manuel Ortega, supervisor regional de operaciones. Eduardo reconocía el nombre. Manuel era un alto mando dentro de la empresa, encargado de supervisar el rendimiento de las tiendas en varias ciudades, incluida la de Barcelona. En teoría, su trabajo consistía en asegurarse de que los gerentes cumplieran con las políticas de la empresa y resolvieran cualquier problema en las sucursales. Pero si su nombre aparecía en cada irregularidad, significaba que no había estado haciendo su trabajo. O peor aún, que estaba ayudando a Ramón a ocultar sus delitos. «¿Dónde está Manuel ahora?», preguntó Eduardo. «En Madrid, en la oficina central», respondió Carlos. «Pero viaja a Barcelona mañana. Tenía programada una visita rutinaria a la tienda». Eduardo esbozó una sonrisa sin humor. «Perfecto. Que no sepa nada de lo que pasó con Ramón hasta que llegue. Quiero ver su reacción en persona». Al día siguiente, Manuel Ortega llegó a la tienda de Barcelona creyendo que era una inspección más de rutina. Vestido con su traje impecable y con su aire de autoridad, entró al establecimiento esperando ser recibido por Ramón, como siempre ocurría. Pero en su lugar, encontró a Eduardo de pie en medio de la tienda, observándolo con una expresión severa. Manuel se detuvo en seco. «Señor Álvarez», dijo recuperando la compostura rápidamente. «No esperaba verlo aquí». Eduardo no respondió de inmediato. Se limitó a cruzar los brazos y estudiar la reacción del supervisor. «No esperaba verlo tampoco, Manuel», dijo finalmente. «Pero aquí estamos». Manuel miró a su alrededor con discreción, como si intentara entender qué estaba ocurriendo. «Vine para hacer la revisión mensual de esta tienda», continuó. «Ramón debió informarle de mi llegada». Eduardo arqueó una ceja. «Ramón ya no trabaja aquí». El rostro de Manuel se endureció. «¿Perdón?» «Lo despedí. Ayer». Manuel tardó un segundo en reaccionar. «¿Puedo preguntar por qué?» Eduardo sostuvo su mirada. «Por corrupción, abuso de autoridad, manipulación de comisiones y despidos injustificados». Manuel parpadeó, pero rápidamente intentó aparentar indiferencia. «Eso es sorprendente. No tenía conocimiento de esas irregularidades». Eduardo avanzó un paso. «No, qué curioso, porque su nombre aparece en cada intento de reporte que fue bloqueado antes de llegar a la administración». Por primera vez, Manuel mostró una ligera señal de nerviosismo. «Debe haber algún error». «No hay errores aquí, Manuel. La auditoría encontró todas las pruebas necesarias. Y ahora quiero escuchar su versión antes de tomar una decisión». Manuel respiró hondo y compuso su expresión profesional. «Mire, señor Álvarez, en una empresa grande como esta, es normal que algunos documentos se pierdan
no significa que haya habido mala intención. Eduardo soltó una risa seca. Qué conveniente, porque resulta que los únicos documentos que se perdieron fueron los que hablaban de Ramón. Manuel ya no tenía salida. Quizás, dijo eligiendo sus palabras con cautela, quizás pude haber sido más diligente en revisar esos reportes, pero le aseguro que nunca tuve intención de encubrir nada. Eduardo no creyó ni una sola palabra. Dejemos algo claro, Manuel. Usted no solo ignoró las quejas de los empleados, usted ayudó a mantener a Ramón en su puesto, permitiéndole robar, abusar y manipular. Manuel abrió la boca para replicar, pero Eduardo levantó una mano. Su tiempo en esta empresa ha terminado. Está despedido con efecto inmediato. Los empleados que habían estado observando desde la distancia se quedaron en completo silencio. Señor Álvarez, intentó Manuel. Váyase, dijo Eduardo con voz fría, antes de que decida llevar esto a instancias legales. El supervisor regional no tuvo más opción que girarse y marcharse. Cuando la puerta de la tienda se cerró tras él, Eduardo exhaló profundamente y miró a los empleados. Hemos eliminado a los responsables de este desastre, dijo. Ahora es momento de reconstruir. Había ganado la batalla contra Ramón y su protector en la administración, pero Eduardo sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba, la de recuperar la confianza de sus empleados y demostrarles que la empresa podía ser un lugar justo para trabajar, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para lograrlo. El eco de la salida de Manuel Ortega aún se sentía en la tienda cuando Eduardo giró sobre sus talones y recorrió con la mirada a los empleados que habían presenciado todo. Sus rostros mostraban una mezcla de asombro, alivio y, en algunos casos, incredulidad. Durante demasiado tiempo habían vivido bajo la opresión de un sistema que parecía inquebrantable. Ahora, en menos de 24 horas, las dos figuras, que habían sembrado miedo y corrupción, habían desaparecido. Eduardo sabía que lo que venía después era igual de importante que haber eliminado a Ramón y a Manuel. No bastaba con deshacerse de los culpables. Necesitaba reconstruir la confianza de los empleados y demostrar que la empresa, bajo su liderazgo, realmente estaba comprometida con su bienestar. Se acercó a la parte central de la tienda y, sin necesidad de elevar demasiado la voz, habló con firmeza. Sé que muchos de ustedes han sufrido abusos en este lugar, comenzó. Y sé que durante mucho tiempo creyeron que no había forma de cambiarlo. Los empleados se miraron entre sí, pero nadie interrumpió. Hoy han visto con sus propios ojos que eso no es cierto. Ramón se aprovechó de su posición, robó su dinero y los manipuló con amenazas. Pero no lo hizo solo. Manuel Ortega, el supervisor regional, se encargó de encubrirlo y bloquear cualquier intento de denuncia. Algunos empleados inclinaron la cabeza como si finalmente comprendieran por qué sus quejas nunca llegaban a ninguna parte. Otros susurraban entre ellos, aún procesando la información. Les prometo que esto no volverá a suceder, continuó Eduardo. A partir de ahora la tienda operará de manera diferente. Se implementarán cambios inmediatos para garantizar que nadie más pueda abusar de ustedes sin consecuencias. Clara, la empleada que había sido una de las voces más valientes en medio del abuso, levantó la mano con cautela. Eduardo le indicó que hablara. ¿Qué cambios habrá exactamente?, preguntó con un tono en el que se mezclaban la esperanza y el escepticismo. Eduardo se tomó un momento antes de responder. Primero, cada uno de ustedes recibirá una compensación por las comisiones que fueron robadas. La auditoría ha identificado los montos exactos y ese dinero les será devuelto. Un murmullo de sorpresa recorrió el grupo. La mayoría de ellos nunca imaginó que recuperarían ese dinero. Segundo, estableceremos un canal de denuncias anónimo y directo, conmigo y con el equipo de dirección. Si algún gerente o supervisor intenta abusar de su autoridad, podrán reportarlo sin miedo a represalias. Algunas cabezas asintieron. La idea de poder denunciar sin temor era algo que nunca antes habían tenido. Tercero, haremos una evaluación interna para encontrar a un nuevo gerente, pero esta vez no será alguien impuesto desde la administración.
Quiero que elijan entre ustedes a una persona en la que confíen para ocupar ese puesto. Los empleados intercambiaron miradas de sorpresa. Nadie esperaba que se les diera la oportunidad de decidir quién lideraría la tienda. Pero hay algo más, continuó Eduardo. Ramón y Manuel no fueron los únicos responsables de lo que pasó aquí. Es fácil culpar a los jefes corruptos, pero la verdad es que este problema también se mantuvo porque muchas personas optaron por el silencio. El grupo guardó silencio. No los culpo, agregó. Entiendo que el miedo los haya paralizado, pero hoy quiero pedirles que sean valientes. Si ven que algo está mal en su entorno de trabajo, no se queden callados. Hablen, denuncien, ayuden a sus compañeros. Se produjo un largo silencio antes de que Javier, otro de los empleados que había sido clave en la investigación, diera un paso adelante. Sé que hablo por muchos aquí cuando digo que nunca creímos que esto cambiaría, dijo. Pero ver lo que ha pasado nos da esperanza. Eduardo asintió con aprobación. Y quiero que esa esperanza se convierta en confianza. Desde hoy ustedes son más que empleados. Son una parte fundamental de esta empresa. Y quiero que se sientan así. Miró su reloj y vio que la tienda estaba a punto de abrir para los clientes. Ahora, hagan lo que mejor saben hacer, dijo con una leve sonrisa. Demuestren por qué. Esta tienda siempre tuvo potencial, incluso bajo la peor gestión. Los empleados comenzaron a dispersarse, pero el ambiente era diferente. Por primera vez en mucho tiempo, no había miedo. Había una sensación de alivio, de futuro. Eduardo observó cómo volvían a sus puestos con otra actitud. La tienda ya no era el lugar opresivo que había visto cuando llegó disfrazado por primera vez. Ahora era un lugar donde la justicia finalmente había llegado. Sabía que aún quedaban cosas por hacer. Debía asegurarse de que los cambios prometidos se cumplieran y de que la administración de la empresa fuera revisada para detectar a cualquier otro posible cómplice de Manuel. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba haciendo lo correcto. Cuando salió de la tienda, supo que ese día marcaría un antes y un después. Ramón y Manuel habían caído. Los empleados habían recuperado su dignidad y su empresa estaba en camino a convertirse en un lugar mejor. Y todo había comenzado con un simple disfraz. La noticia del despido de Ramón y Manuel se propagó con rapidez. Lo que había ocurrido en la tienda de Barcelona no tardó en llegar a los oídos de otros empleados de la empresa e incluso de clientes frecuentes. En cuestión de días, la historia de cómo el dueño de la compañía se infiltró como un cliente común para descubrir la verdad se convirtió en tema de conversación dentro y fuera del negocio. Pero para Eduardo, lo importante no era la atención que su acción había generado, sino asegurarse de que Ramón enfrentara las consecuencias de sus actos. No bastaba con haberlo despedido. Quería que cada abuso, cada robo y cada amenaza que había cometido no quedara impune. Desde su oficina en la sede central, Eduardo convocó a su equipo legal para analizar el caso. La auditoría había recopilado pruebas suficientes para demostrar que Ramón había manipulado los registros de comisiones y pagos, quedándose con dinero que no le pertenecía. Tenemos suficientes pruebas para presentar una denuncia formal, dijo uno de los abogados. Ramón cometió fraude laboral y apropiación indebida de fondos. Si decidimos proceder, podría enfrentar cargos legales. Eduardo asintió con seriedad. Quiero que lo hagamos. No podemos permitir que se salga con la suya. El equipo legal comenzó a trabajar en la demanda, mientras Eduardo contactaba a los empleados afectados para informarles sobre la posibilidad de un proceso judicial. Algunos dudaban en involucrarse por miedo, pero Clara y Javier fueron los primeros en ofrecerse como testigos. Si hay una manera de asegurarnos de que nunca vuelva a hacerle esto a nadie, entonces queremos ayudar, dijo. Clara. Estoy dentro, añadió Javier. No podemos dejar que alguien como él vuelva a tener poder sobre otras personas. A medida que la investigación avanzaba, más empleados se sumaron. Todos aportaron información sobre cómo Ramón los había presionado, cómo los hacía trabajar sin pagarles las horas extras y cómo había eliminado a quienes intentaban quejarse. Cuando Ramón fue notificado oficialmente de la denuncia en su contra, su reacción fue predecible. Negó todo.
Afirmó que las acusaciones eran falsas y que él solo seguía las políticas de la empresa. Sin embargo, cuando se le presentaron los documentos que probaban las irregularidades en los pagos y los testimonios de los empleados, su actitud cambió. Intentó llegar a un acuerdo, proponiendo devolver el dinero a cambio de que se retiraran los cargos. Pero Eduardo no estaba interesado en eso. No se trata solo del dinero, dijo firmemente. Se trata de la gente a la que dañaste. Con todas las pruebas en su contra, Ramón no tuvo escapatoria. Su caso fue llevado a los tribunales y en poco tiempo se hizo evidente que su destino estaba sellado. Fue declarado culpable de fraude y malversación de fondos, lo que resultó en una sanción económica significativa y la prohibición de trabajar en el sector de ventas y gestión empresarial durante varios años. Pero su castigo no terminó ahí. Su reputación quedó destruida. Empresas del mismo sector se enteraron de lo sucedido y ninguna quiso contratarlo. La imagen que había construido como gerente experimentado se desmoronó y pronto se encontró sin opciones laborales. Para los empleados que habían sufrido bajo su mando, verlo finalmente enfrentar la justicia fue una victoria. Clara y Javier, en particular, sintieron que todo el sufrimiento que habían soportado no había sido en vano. Por primera vez en mucho tiempo, siento que las cosas se hicieron bien, dijo Javier el día en que se confirmó la sentencia de Ramón. No solo por nosotros, sino por todos los que vendrán después, añadió Clara. Nadie más tendrá que pasar por lo que pasamos. Para Eduardo, el caso de Ramón fue una lección importante. Le demostró que no podía dar por sentado que su empresa funcionaba bien solo porque los informes mostraban números positivos. Había aprendido que la única manera de conocer realmente lo que ocurría en el día a día era acercarse a los empleados, escuchar sus problemas y asegurarse de que existieran mecanismos para protegerlos. Con Ramón fuera de escena y enfrentando las consecuencias de sus actos, Eduardo pudo concentrarse en el siguiente paso: la reconstrucción de la tienda y la implementación de nuevas medidas para evitar que algo así volviera a ocurrir. Sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que su empresa iba en la dirección correcta. Con Ramón fuera de la empresa y enfrentando las consecuencias legales de sus acciones, Eduardo sabía que su trabajo aún no había terminado. Deshacerse de los responsables de los abusos era solo la primera parte. Ahora tenía que reconstruir la confianza de los empleados, asegurarse de que las irregularidades en la administración fueran corregidas y establecer medidas permanentes para que nada similar volviera a ocurrir. El primer paso fue abordar el problema de liderazgo en la tienda de Barcelona. Con la salida de Ramón, se necesitaba un nuevo gerente, pero Eduardo no quería repetir los errores del pasado, donde la administración imponía a alguien sin conocer la dinámica del equipo. Esta vez, decidió hacer algo diferente. Dejó que los propios empleados eligieran a su nuevo líder. Convocó a una reunión en la tienda y reunió a todos los trabajadores. «No voy a elegir al próximo gerente», dijo. «Ustedes lo harán». Los empleados se miraron entre sí, sorprendidos. «¿Nosotros?», preguntó Javier con incredulidad. Eduardo asintió. «Son ustedes quienes trabajan aquí todos los días. Son los que saben quién tiene la capacidad y la integridad para liderar este equipo. No quiero que alguien externo venga a imponer reglas sin entender su trabajo. Quiero que sea alguien en quien confíen». Clara levantó la mano. «¿Podemos proponer candidatos?» «Por supuesto», respondió Eduardo. «Y después de una votación, la persona elegida recibirá capacitación especial y apoyo directo de la administración para asegurarse de que haga bien su trabajo». Los empleados comenzaron a discutir entre ellos y pronto surgieron varios nombres. Después de una votación interna, Clara fue la elegida por mayoría. Había sido una de las más afectadas por el abuso de Ramón, pero también había demostrado valentía y liderazgo durante toda la crisis. Cuando anunciaron su elección, Clara se mostró sorprendida. «No sé si estoy lista para esto», dijo con sinceridad. Eduardo le dedicó una mirada firme. «Lo estás.
Y no estarás sola. Te daremos toda la preparación que necesites. Con un nuevo liderazgo en la tienda, el siguiente paso fue asegurarse de que todas las irregularidades pasadas fueran corregidas. Eduardo ordenó la revisión completa de los pagos de los últimos 12 meses y, tras el análisis de la auditoría, se calculó cuánto dinero había sido retenido injustamente. En menos de una semana, todos los empleados recibieron el dinero que se les había robado bajo la gestión de Ramón. «Nunca pensé que realmente nos devolverían esto», dijo Luis, uno de los trabajadores que había sido afectado. «Esta empresa no se construyó para explotar a las personas», respondió Eduardo. «Se construyó para crecer con ellas, pero el cambio más importante no estaba en los pagos ni en la elección de un nuevo gerente, sino en la cultura interna de la empresa». Eduardo sabía que había fallado al permitir que un sistema de abuso prosperara sin ser detectado. No podía permitir que algo así volviera a ocurrir. Por eso, implementó 3 medidas clave: un canal de denuncias anónimas con acceso directo a la dirección, para que cualquier empleado pudiera reportar irregularidades sin miedo a represalias; auditorías sorpresa en todas las tiendas de la empresa, realizadas por equipos externos para evitar encubrimientos internos; una reforma en el sistema de supervisión, asegurándose de que nunca más hubiera una persona como Manuel Ortega bloqueando denuncias. Eduardo presentó estas medidas ante toda la empresa en una reunión general. «Lo que ocurrió en Barcelona no fue un caso aislado», dijo. «Fue un síntoma de un problema más grande: la falta de control y el miedo de los empleados a hablar. Eso termina hoy». El cambio no fue inmediato, pero con el tiempo los empleados comenzaron a notar la diferencia. Sabían que ahora tenían una voz dentro de la empresa y que sus preocupaciones serían escuchadas. El impacto de estas reformas no solo se sintió dentro de la compañía, sino también en la percepción del público. Clientes y medios de comunicación comenzaron a hablar sobre el cambio de liderazgo y la decisión de Eduardo de enfrentarse directamente a la corrupción dentro de su negocio. Semanas después, cuando Eduardo volvió a visitar la tienda de Barcelona, sintió que el ambiente era completamente distinto. Los empleados ya no parecían tensos ni asustados. Clara, en su nuevo rol de gerente, manejaba el equipo con respeto y empatía. «Esto es diferente», comentó Javier cuando Eduardo pasó por la sección de chaquetas. «Por primera vez en mucho tiempo, la tienda se siente como un buen lugar para trabajar». Eduardo asintió con satisfacción. Había aprendido una lección valiosa. Una empresa no es solo números y ganancias. Son las personas las que la hacen funcionar, y si ellas no están bien, nada más importa. Lo que había comenzado como una simple inspección disfrazada terminó convirtiéndose en la mayor transformación de su compañía. Meses después de la drástica intervención de Eduardo en la tienda de Barcelona, los efectos de su decisión eran evidentes. La sucursal, que antes estaba marcada por el miedo, la corrupción y la desmotivación, ahora operaba con un ambiente completamente diferente. Los empleados trabajaban con mayor energía, los clientes notaban el cambio en la actitud del personal y, lo más importante, las ventas habían aumentado considerablemente. Clara, quien inicialmente dudaba de su capacidad como gerente, se había convertido en una líder respetada. Su conocimiento del equipo y su experiencia como empleada de base la ayudaron a generar confianza entre sus compañeros. No imponía órdenes con prepotencia como lo hacía Ramón, sino que guiaba con empatía, asegurándose de que cada empleado se sintiera valorado. Una tarde, mientras Eduardo visitaba la tienda sin previo aviso, observó cómo Clara resolvía un problema con un cliente insatisfecho. En lugar de responder con impaciencia o desinterés, como Ramón solía hacerlo, escuchó con atención, ofreció una solución razonable y logró que el cliente se fuera satisfecho. «Nada mal», comentó Javier, acercándose a Eduardo con una sonrisa. «Es increíble ver cómo han cambiado las cosas aquí». Eduardo asintió. «¿Qué es la diferencia entre liderar con miedo y liderar con respeto?» Se paseó por la tienda fijándose en pequeños detalles. Los empleados ya no parecían asustados cuando un supervisor pasaba cerca. Ahora trabajaban con más confianza, interactuaban
entre ellos sin el peso de la presión injustificada, y mostraban un genuino interés en mejorar la experiencia del cliente. Pero el impacto del cambio no se limitaba a esta tienda. Gracias a las auditorías sorpresa y los canales de denuncia anónima, Eduardo descubrió que había otras tiendas con problemas similares, aunque en menor escala. En algunos casos, los gerentes estaban aplicando tácticas de presión excesiva para alcanzar metas de ventas, y en otros, había descuidos administrativos que afectaban a los empleados. En el pasado, estos problemas habrían pasado desapercibidos, pero con las nuevas medidas de control salieron a la luz rápidamente. Eduardo no dudó en tomar acción y hacer los cambios necesarios. El caso de la tienda de Barcelona se convirtió en un ejemplo dentro de la empresa, mostrando a todos los niveles que la compañía no toleraría más abusos ni corrupción. El impacto también se sintió fuera del negocio. La historia de cómo un millonario se disfrazó para inspeccionar su propia tienda y descubrió una red de corrupción no tardó en volverse viral. Varios medios de comunicación publicaron reportajes sobre el caso, y en redes sociales, miles de personas elogiaron la decisión de Eduardo de involucrarse directamente en la resolución del problema en lugar de delegarlo a otros. Sin embargo, Eduardo no buscaba reconocimiento público. Su verdadera satisfacción venía de ver el impacto positivo en sus empleados y en la cultura interna de la empresa. Una tarde, después de finalizar otra inspección en la tienda, Eduardo se encontró con Clara en la oficina. «¿Tienes un minuto?», preguntó ella. «Siempre». Clara tomó asiento frente a él con una expresión seria, pero no de preocupación, sino de determinación. «Solo quería decirte algo», dijo. «Cuando todo esto comenzó, cuando escuchaste nuestra conversación en el almacén, nunca imaginé que llegaría a este punto. Pensé que, como otros empresarios, ignorarías el problema o simplemente cambiarías a un gerente por otro y seguirías adelante». Eduardo cruzó los brazos y la miró con interés. «¿Y ahora qué piensas?». Clara sonrió ligeramente. «Ahora veo que realmente querías cambiar las cosas. Y no solo aquí. Sé que lo que pasó en esta tienda sirvió para mejorar muchas otras también». Eduardo asintió. Las empresas no se construyen solo con buenos productos o estrategias de marketing. Se construyen con la gente que las hace funcionar. Y si no cuidamos a nuestra gente, nada más importa. Clara inclinó la cabeza, asimilando sus palabras. «Solo quería agradecerte, no solo por lo que hiciste por nosotros, sino por demostrar que aún existen líderes que se preocupan de verdad». Eduardo sonrió, pero negó con la cabeza. «No me agradezcas a mí. Agradece a quienes tuvieron el valor de hablar. Sin ustedes, nunca habría sabido lo que pasaba aquí». Clara asintió con un brillo de orgullo en sus ojos. Esa noche, cuando Eduardo regresó a su casa, se permitió una pausa para reflexionar. Durante años había creído que el éxito de su empresa se medía solo en cifras y expansión. Pero esta experiencia le enseñó algo más importante. La verdadera grandeza de un negocio no se reflejaba solo en sus ingresos, sino en cómo trataba a quienes lo sostenían. Había empezado esta historia como un empresario que quería observar su tienda de incógnito. Ahora era un líder que entendía que la clave del éxito estaba en construir una empresa donde cada trabajador se sintiera valorado y protegido. Y con esa certeza, supo que esta no sería la última vez que se infiltraría en sus propias tiendas.